Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos nuevamente en este su programa Línea por Línea. En esta ocasión, haciendo el análisis de la ley antiterrorismo, la cual fue aprobada en días pasados. Para ello, nos acompaña nuestro asesor de cabecera, Jesús Linde Ramos. Muchas gracias por aceptar nuevamente esta invitación. Al contrario, Jesús, gracias. Muy bien. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa con esta ley antiterrorismo? Primero, hacemos un planteamiento de corte internacional. Tenemos determinados antecedentes importantes que vienen operando como si fuesen compromisos que ya estaban previamente establecidos. Un documento muy importante es la Convención de Viena en materia de psicotrópicos y estupefacientes. Es decir, se aprecia que está muy vinculado el tema de terrorismo con las prácticas de delincuencia organizada, así como con el tráfico de drogas. Este es un planteamiento. Por otra parte, tenemos protocolos que en materia de defensa de los derechos humanos, por ejemplo, podemos estar citando los protocolos de Palermo, en los cuales también está sustanciada la necesidad de que los diversos países que son firmantes de la Organización de las Naciones Unidas tengan que acatar diversas normatividades, crear diversas normatividades para sancionar, prevenir y combatir, esa es una palabra fuerte, combatir precisamente al terrorismo. Linder, en este contexto internacional, ¿cómo visualizas tú esta ley? Porque por una parte podríamos decir, como que si hay un claro mensaje de qué implica la lucha contra el terrorismo. Decíamos hace rato, hay prácticas vinculadas a delincuencia organizada. Sin embargo, también tenemos a Bolivia. La ley bolivariana en materia de terrorismo se enuncia ley contra el terrorismo y lavado de dinero, por ejemplo, ¿sí? O bien, en su momento, quizás los elementos que están configurando este concepto de terrorismo en México, en estos momentos, quizás llevan otra orientación, que quizás no sea específicamente esas cuestiones del lavado de dinero o narcotráfico. Pero bueno, ¿qué consideras en esto? Así es, Jesús. Mira, de entrada creo que hay que ponderar varios puntos que acabas de comentar muy de forma importante, porque parte de las leyes que tenemos, como la ley contra el lavado de dinero, la ley contra la delincuencia organizada, esta misma ley de terrorismo, pues genera muchos vacíos cuando no se vinculan. Entonces, cuando tenemos muchas leyes que prácticamente tratan de atacar y desde luego administrar un problema que afecta el sistema jurídico y de seguridad del país, entre más leyes tengamos, más vacíos se generan, claro, porque no están regulados. Entonces, el riesgo que corremos en nuestro país es que vayamos a generar esos vacíos legales que en un futuro, en lugar de consolidar un Estado de Derecho sobre diversos tópicos que afectan a la sociedad en su conjunto, no tengamos los elementos para poderlo hacer. Y ello que provoca que se tenga que legislar nuevamente para fortalecer estas propias leyes secundarias. Por un lado. Por el otro, tenemos un condicionamiento económico, Jesús, de carácter internacional, del cual ningún país puede excluirse cuando ya forma parte del proceso de globalización económica. Por ejemplo, todas las empresas de carácter transnacional, Jesús, no invierten en un país si no observan primero índices de riesgo. Hay una empresa británica actualmente que se llama Maplecroft y es una agencia de seguridad que se encarga de realizar estudios de corte internacional, y año con año esta empresa londinense genera un índice de riesgos de terrorismo en el mundo y compara 200 naciones, entre ellas nuestro país. Así que México no está excluido del índice de riesgo de terrorismo. El hecho de lo que esté pasando en Michoacán es un ingrediente que posiblemente aceleró la toma de decisión para que el Senado de una vez aprobara
los elementos que vienen a fortalecer la ley de terrorismo, y ello ha generado todo un debate de carácter nacional. De este lado, tenemos empresas transnacionales que están buscando invertir en algunos países siempre y cuando haya seguridad en sus inversiones. Este índice que comentamos, Jesús, que es el que elabora Maplecroft, ¿qué es lo que hace? Ofrece sus productos a las empresas transnacionales para que vean si el país donde van a invertir, en qué índice de riesgo de terrorismo se encuentra. Afortunadamente nuestro país se encuentra en un nivel bajo. Eso es muy importante. De los tres niveles. De los tres niveles. Bueno, Maplecroft lo que hace es mapear sobre 4 niveles. Un nivel de riesgo en extremo, un nivel riesgo alto, un nivel riesgo medio y un nivel riesgo bajo. Afortunadamente nuestro país, de las 200 naciones que compara esta agencia de seguridad londinense, la ubica en el lugar 96, en un lugar bajo, comparado con otros países del Medio Oriente, por ejemplo, que se encuentran en un riesgo alto y extremo. Ninguna empresa transnacional va a querer invertir en nuestro país si el índice de riesgo de terrorismo, de acuerdo a cómo lo elabora esta agencia de seguridad londinense, Maplecroft, es muy alto o es en extremo. Las empresas transnacionales no vendrían a invertir a nuestro país si hay violencia política o singularmente hay eventos encubiertos de protestas con el adjetivo social, pero realmente lleva un ingrediente de actos terroristas. Y lo que puede llegar a pasar en nuestro país es que las protestas que cada vez se embisten de carácter social están siendo muy agresivas, Jesús, y pueden tomar un tinte de carácter de acto de terrorismo. Sí, creo que en ese sentido, y siguiendo esta lógica del problema, como lo estás planteando, entonces en nuestro país sí hay elementos que en su momento se consideran importantes para darle entrada a esta ley de terrorismo. Es decir, se finalizaron con las reformas de Estado, las llamadas reformas estructurales, y ahora que ya se está hablando de que pueden llegar estas empresas, por ejemplo, la reunión en Davos que tuvo el presidente de la República, ahora ya vienen estos capitales a nuestro país y es necesario empezar a generar todo este clima de paz. Entonces, ahí habría un primer elemento para decir, sí, hay una necesidad estratégica de parte de la presión extranjera de que debe de entrar este tipo de leyes a nuestro país. Digo, estamos haciendo una inauguración de leyes secundarias con esta cuestión del ISR y con esta ley de antiterrorismo. Así es, Jesús, nada más que se está encubriendo el discurso para que en su conjunto la sociedad no observe de que hay más presión económica de carácter internacional que la propia presión económica de carácter nacional. Y ello provoca entonces que se estén generando una serie de códigos normativos para atacar los diversos tipos de delincuencia organizada, pero entre más se hace, más dispersamos el objeto. Razón por la cual en un futuro puede abonarse a la debilidad institucional del propio sistema normativo que emplea el país para atacar la delincuencia organizada. Y aquí el detalle también viene, Jesús, cuando se politiza demasiado el combate a la delincuencia organizada. Por ejemplo, la izquierda en nuestro país se ha negado rotundamente a apoyar este tipo de leyes. Pero lo que no quiere observar la izquierda en nuestro país es que hay compromisos y responsabilidades del Estado mexicano en los convenios internacionales que ha firmado en la materia y que México ya se encontraba rezagado, Jesús. Por eso el contexto de Michoacán, el problema de la guerra contra el narcotráfico, el disparo de la incidencia delictiva en materia de extorsión y secuestro, bueno, pues eso genera una alarma internacional y provoca, desde luego, un mapeo en el gobierno federal para exhortarlos a que tienen que legislar sobre la materia. Lo que no se vale es que ese problema se encubra para poder legitimar una izquierda en el país que
no está abonando a generar un marco normativo que combata de forma certera y firme la delincuencia organizada. Sí, yo creo, Limber, que dentro de estos comentarios que estás manejando, podemos también enganchar otro ingrediente. Tiene que ver con cómo se manejó el tema de terrorismo en Inglaterra. Estoy hablando nuevamente, del esquema del tacherismo. A lo mejor en México estamos hablando de un tacherismo tardío, pero la principal política que se manejó en Inglaterra tenía que ver justamente con este modelo de presentar una lucha abierta en contra del terrorismo, y que también se logró mediante crear las condiciones necesarias para que las empresas transnacionales llegasen también a Inglaterra. Es decir, en este corte de tiempo estamos visualizando que así como se manejó un planteamiento económico y transnacional hablando de economías, también está ocurriendo en México. Digo, es fundamental no perder de vista ninguno de todos estos elementos. ¿Sí, Limber? Así es, Jesús. Inclusive, por ejemplo, esta reforma a la ley de terrorismo en el país también se incrusta en los compromisos que el país firmó pues con la Asamblea de las Naciones Unidas en materia de delincuencia organizada transnacional. No se puede evitar, se tiene que legislar. Aquí, desde luego, lo importante es que las leyes secundarias tipifiquen muy bien, en el caso de nuestro país, con lo que se acaba de reformar, en qué momento se define un delito terrorista, claro, para que no vaya a haber un abuso de la autoridad pública, y en lugar de tener un Estado fuerte de carácter democrático, tengamos un Estado fuerte pero de carácter policial. Claro. Regresamos en este mismo tema después de este corte informativo. No le cambie, por favor, este tema es interesante y de mucha actualidad. Gracias por estar con nosotros. Gracias por continuar con nosotros, y en este caso estamos tocando el tema de la ley de antiterrorismo. En este segundo bloque vamos a tocar cómo la cuestión de los derechos humanos hace una exigencia para que en los diversos países que forman parte de los diversos tratados que tienen que ver con el respeto de esos derechos humanos, también entre otros elementos deben de estar tocando el tema justamente del terrorismo. Asimismo, ¿cuáles son los contenidos que se están planteando como novedades en esta nueva ley? Cabe de análisis de entrada el hecho de decir, la característica fundamental del terrorismo tiene que ver, como su nombre lo dice, con causar terror. Entonces, en nuestro país hemos tenido algunos antecedentes que en su momento se manejaban como actos terroristas, pero que no eran reconocidos por nuestras autoridades legislativas. Ejemplo, tenemos un atentado con una granada en Michoacán, tenemos atentados en diversas tiendas OXXO en algunos otros estados de nuestro país, pero había preocupación porque no fuese reconocido y elevado a nombre de terrorismo todos estos diversos actos. Sin embargo, ahora que estamos en presencia de que se llegan los dineros internacionales y transnacionales a nuestro país, ahora sí debe de entrar esta ley. Como bien nos estaba hace rato poniendo a consideración nuestro estimado maestro Limber. En esta ocasión la pregunta sería, ¿y era ya necesaria esta ley de terrorismo desde las condiciones nacionales? ¿Sí o no? Habrá que buscarle respuesta a esta pregunta. Y para ello creo que sería interesante el hecho de que podamos decir cuáles son los nuevos elementos con los que se está configurando este tipo delictivo llamado terrorismo. Nada más haciendo la precisión, el elemento más importante es el de crear el terror. Hay que hacer la distinción cómo derechos humanos valora todos aquellos crímenes que atentan contra derechos humanos. Un primer ejemplo sería, en materia de tortura, por ejemplo, a una persona que le estén aplicando una descarga eléctrica, imaginemos a nivel del abdomen, están dejando dos cables, están humedeciendo esa región, genera la descarga eléctrica, y si en su momento esta persona
antes de que apareciese el delito de tortura en nuestro país, si lo llevasen ante la gente del Ministerio Público a integrar en aquel tiempo una averiguación previa, ¿cuál sería el delito? Lesiones. Aparte de que sería un delito de lesiones, sería lesiones levísimas. Nada más estaríamos en presencia de dos puntitos rojos, las cuales tardarían menos de 15 días en sanar. Y desde ese punto de vista, estaría dejado de lado el delito de tortura. Pero al momento de que se empieza a dimensionar cuál es el impacto psicológico que una persona puede sufrir al tener las lesiones de ser electrocutado, por ejemplo, es en ese instante donde se eleva la categoría, es el daño psicológico. Un segundo ejemplo lo tendríamos, por ejemplo, en materia de delincuencia organizada. Entran unas personas a un espacio físico, amenazan a los distintos sujetos que estén en el lugar y dicen que a partir de ese momento deben de pagar cierta cantidad de dinero para poder estar habitando ese lugar. Alguien se opone, le disparan, lo privan de la vida. Antes de que apareciesen estas figuras de delincuencia organizada, ¿cuál sería el delito por el que se integraría la averiguación previa? Homicidio. Sin embargo, al momento de que metemos el impacto psicológico, el miedo a nivel social, ya estaríamos hablando de delincuencia organizada. En este mismo sentido, ahora hay que poder destacar cuál es el plus de lo que implica el concepto de terrorismo. No estamos hablando nada más de vandalismo, como en un momento se planteaba. Estamos hablando no solamente de asociación delictuosa, el hecho de poder elevar a grado de terror. En este caso, Limber, ¿cómo observas los elementos que vienen a constituir la reforma de esta ley? ¿Lleva este elemento de terrorismo? ¿Cómo lo visualizas? Hay dos puntos ahí bien interesantes, Jesús, que también acabas de abordar y que uno tiene que ver con en qué momento tipificar un acto terrorista. Antes de la reforma, el artículo 139 del Código Federal Penal establecía que se permitía cualquier manifestación, movimiento social y que ésta podía correr sobre las calles y avenidas principales sin que pudiera ser tipificada como un acto terrorista. Hoy esa expresión ya desaparece y ello provoca entonces que alguna manifestación social que pueda darse en la ciudad del Distrito Federal, considerada como la ciudad principal de la izquierda en México, o que pueda darse alguna manifestación en otra entidad federativa y que esa manifestación social pueda tipificar un acto terrorista, la ley del terrorismo será aplicada para esos movimientos. Desde luego, este punto ha molestado mucho a la izquierda en el país, porque recordemos que la izquierda en México tiene un fenómeno muy importante que se llama movilización de masas. Pero también dentro del concepto de movilización de masas, Jesús, siempre hay la probabilidad de que aparezca la figura del anónimo, la masa anónima. Y dentro de esa manifestación social, pues puede surgir una masa anónima que genere un acto terrorista. Y lo que pudo haber sido un movimiento social genuino, ahora termina siendo un movimiento que generó un acto terrorista. A ese fenómeno se va a enfrentar el país en un corto plazo. Por eso a la izquierda le molestó muchísimo que se haya derogado esta expresión de considerar las movilizaciones sociales como parte de, sin que permitiera considerarse como un movimiento que pudiera generar un acto terrorista. Esa molestia todavía sigue presente. Sin embargo, hay que recordar que aún viene la elaboración de las leyes secundarias, y en las leyes secundarias ahí es donde seguramente la izquierda debe participar de manera responsable y comprometida para poderlo tipificar de manera más clara. Sí, la ley, sobre todo estas nuevas modificaciones que le incorporaron a la ley de terrorismo, viene a aclarar un poco, Jesús, pero no ahonda, tipifica como esquema en qué momento un acto puede ser considerado terrorista en México. Número 1, en el momento en que
el individuo, los individuos o aquellos que se hayan organizado para delinquir de manera organizada estén utilizando sustancias tóxicas. Sin embargo, hablar de sustancias tóxicas pues queda muy abierto, Jesús. Y es discrepante con el concepto de terror en el sentido psicológico. Es correcto, no queda muy claro todavía el uso de sustancias tóxicas. Pensemos que en una manifestación social alguien elaboró una bomba molotov, la lanzó, bueno, es una sustancia tóxica, combustible, pero es una sustancia tóxica. Lleva tiner, generó el estruendo de una bomba con las complicaciones y consecuencias que genera una bomba. Eso ya es considerado dentro del tipo para que pueda verse como un delito terrorista. Claro. Y el segundo punto, Jesús, tiene que ver con qué otras consecuencias genera. Y la reforma que acaba de aprobar el Senado de la República, que va a ser remitido a la Cámara de Diputados para que la Cámara de Diputados lo remita al Poder Ejecutivo Federal y el Poder Ejecutivo Federal promulgue y publique ya los cambios de esta reforma. Como segundo tipo, considera que si ese acto terrorista genera consecuencias económicas, como el daño a servicios y bienes de usos públicos o privados, entra en el carácter de tipo terrorista. Un tercer punto, que tampoco está atentando directamente al elemento subjetivo, no, sino es eminentemente patrimonial. Es correcto, digamos que es un tipo material, Jesús. Sí, claro. ¿No? Es la materialización como parte de la consecuencia de haber generado un primer acto. Haber usado sustancias tóxicas, y esas sustancias tóxicas generaron una consecuencia material, haber dañado, por ejemplo, un inmueble, una tienda comercial. Michoacán y toda la producción. Lo que pasó recientemente en las tiendas Oxxo, por ejemplo, ¿no? El incendio, se usaron sustancias tóxicas, se emplearon, desde luego se generaron consecuencias económicas, hasta ahí de 4 que genera esta reforma para tipificar un delito terrorista, de 4 ya llevamos 2 y ponemos el ejemplo de las tiendas Oxxo. Un tercer elemento tiene que ver con la intencionalidad. Si esa intencionalidad genera consecuencias de seguridad nacional. Y el tercer punto tiene que ver con si eso genera terror. Claro, o sea, si nosotros vemos el tema de las tiendas Oxxo, que fueron quemadas algunas en Hidalgo y otras en el Estado de México, entra, Jesús, dentro del delito que tipifica un acto terrorista. Es decir, sí tenemos fenómenos terroristas en México. Lo que pasa es que aún no se ha administrado ni tampoco atendido como debiera de ser el fenómeno. Por eso la urgencia, Jesús, de que el Senado de la República aprobara ya estas modificaciones para poder implementarlas, y ahora sí, delincuencia organizada que está haciendo actos terroristas va a ser aplicado y tratado bajo esa perspectiva. Y la sanción es muy grande, de 15 a 40 años en prisión, Jesús. Claro, nuevamente estos esquemas de sistema de endurecimiento de las leyes penales, es lo que estaríamos visualizando. No hay otra forma, Jesús, para enfrentar la delincuencia organizada nacional y la delincuencia organizada transnacional. Sí. Solamente tratando de endurecer los tipos de delitos para que pueda consolidarse el Estado de Derecho, es la única manera de garantizar la seguridad nacional, pero también la seguridad pública que la ciudadanía mexicana está demandando. Sí, claro. Yo creo que regresamos justamente con este punto, ya que habría que poder distinguir entonces, si estamos en presencia de un delito con características internacionales, que sería esta figura del terrorismo, pero visualizado desde la defensa de los derechos humanos, o bien, si estamos hablando de una figura de terrorismo que tiene que ver con algo así como la lesa majestad, un delito de lesa majestad en contra del Ejecutivo. No le cambie, por favor, regresamos después de estos comerciales. Gracias por continuar con nosotros. En esta ocasión, analizando el tema de la nueva ley de antiterrorismo que se ha empezado a promulgar en nuestro país. En este caso, ¿a qué atiende esta ley?
Número uno, ¿está respondiendo a la defensa de los derechos humanos? O, número dos, ¿está atendiendo a los compromisos económicos que en su momento ha adquirido el titular para que se puedan traer los dineros de inversión a nuestro país? O un tercero, ¿acaso el Ejecutivo está cumpliendo con los compromisos adquiridos con esos dineros internacionales, aprovechando al mismo tiempo el hecho de que se pueda acorazar su figura política ante los otros partidos que están en nuestro país? Porque un punto está claro, no sé si me permites hacer ese comparativo, sí, Limber, porque entiendo que no está siendo tan congruente en la defensa pro derechos humanos, pero sí en el sentido de que al parecer, si algunos grupos están manejando acciones que puedan ser consideradas como de lesa majestad, así como en la Edad Media, aquella persona que cometía alguna acción en contra del rey tenía que ser castigado públicamente, tenía que ser denostado, humillado, en forma pública, tenía que ser exhibido. Entonces, como que sí llama la atención el tema de poder distinguir, o estamos hablando en el sentido pro homine, que es uno de los principios que derechos humanos ya nos dejó consagrados a nosotros. Ese es un tema. Y el segundo tema, cuando estamos hablando de terrorismo, en el bloque pasado hacíamos énfasis de que el impacto fundamental tiene que ver a nivel del daño moral que puede resentir en su momento la sociedad. Nada más que en nuestro país, cuando se habla de las pruebas subjetivas, hay problema por parte de nuestros jueces para poder aquilatar qué es lo subjetivo. Inmediatamente nos diría un juzgador en primera instancia, como esa es una prueba subjetiva, no la puedo tomar en consideración, justamente porque es subjetiva. Entonces, creo que hay un relativismo acerca de qué es lo que se está entendiendo por terrorismo en esta dimensión del daño subjetivo, o si nada más el titular del Ejecutivo en su momento va a tener una discrecionalidad de acomodar los elementos de esta figura, y a lo mejor muchos de sus enemigos políticos podrán decirse, estás incurriendo en actos terroristas. Creo que la libertad de opinión, la libertad de tránsito y la libertad de asociación podrían en su momento verse vulnerados, ya sea como garantías individuales o ya sea como derechos humanos. No sé qué consideres, Limber. Sí, claro, Jesús. Inclusive, fíjate que también permite generar esquemas de negociación política, porque actualmente la Secretaría de Gobernación está en un diálogo continuo con las diversas fuerzas políticas del país para poder avanzar en la ley que va a regular las movilizaciones sociales. Claro. Y de repente observamos ahora con esta reforma que se aprobó en el Senado, en donde las movilizaciones sociales fueron abrogadas para que ya no puedan ser salvables de ser consideradas como una movilización que no genere un tipo de terrorismo. Pero por el otro lado, tenemos una ley federal que va a regular las movilizaciones sociales. Entonces, pareciera ser que es una por una. En la siguiente, la izquierda va a apoyar esta ley federal que va a regular las movilizaciones sociales para que no la afecte completamente y su legitimidad social no vaya a entorpecerse como parte de su estrategia para capitalizar todas las causas que dan origen a un movimiento social. Eso es por un lado, Jesús. Por el otro, también tenemos un problema de comprender las necesidades del país. La realidad es tan clara. Tenemos un problema de seguridad pública que ya está tocando los linderos de un problema de seguridad nacional. Si esta ley se requiere para poder fortalecer un Estado de Derecho, la pregunta es, ¿por qué no la apoyan todas las fuerzas políticas? Y pareciera ser entonces, Jesús, que las fuerzas políticas pues tienen dos países diferentes.
tenemos dos barcos en que el Estado mexicano está caminando, y eso genera contradicciones en los resultados políticos, económicos y sociales que la sociedad en su conjunto está esperando. Por eso es que tenemos este tipo de contextos políticos que no abonan enormemente. Claro, genera repercusiones sociales, sí, por supuesto, porque las leyes que se están mejorando y que se están implementando están buscando, Jesús, que lleve y cumpla la expectativa de la ciudadanía. Al no lograrlo, bueno, nos está generando un problema y un vacío de ejercicio de poder. Recordemos que anteriormente ya se había aprobado la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, y nos estalla el problema de Michoacán, y nos estalla el problema de la guerra contra el narcotráfico. ¿Qué está pasando entonces en nuestro país en el cumplimiento de las leyes en el combate a la delincuencia organizada, Jesús? Claro, sí. Por ejemplo, ahorita que hablabas de la cuestión de las movilizaciones, de las marchas, y que en su momento pueden ser visualizadas como actos terroristas, otra simetría con lo que hace rato se planteaba en Inglaterra, fue exactamente lo mismo que ocurrió, pero en este caso fue en contra de los sindicatos que se dedicaban al carbón. Entonces allí la política tenía que ver con que estas personas no tenían que estarse precisamente organizando. Claro, sí tenía un problema de terrorismo Margaret Thatcher, pero la misma ley, en un efecto doble, le permitía por una parte combatir a los grupos terroristas, en donde el tema principalísimo para ella era detectar los dineros de cómo eran financiados esos grupos terroristas, pero al mismo tiempo le permitió como una palanca para golpear directamente a estos grupos que en su momento estaban manifestándose. Es decir, si por una parte se está viendo un confrontamiento abierto en contra del terrorismo, por la otra parte estábamos viendo que era posible criminalizar a la sociedad. Y en su momento la sociedad se estaba expresando, la sociedad se estaba manifestando. Mi pregunta en ese sentido sería, ¿acaso esa sociedad, si hubiese contado con los instrumentos legales idóneos para canalizar su demanda en ese modelo en donde Inglaterra deja de ser estado de bienestar social para pasar a ser neoliberal, ¿no sería acaso parte de lo mismo que México podría vivir? Que nuestra sociedad necesita poder canalizar adecuadamente, pero contra este bagaje de reformas estructurales, creo que la suerte está muy definida. Hemos hablado en algunos otros momentos que aquellos maestros que no se presentaron a trabajar por el motivo que haya sido, ya están entrando en las figuras de ser despedidos. Yo diría ahorita, ¿qué puede pasar entonces contra aquellas personas que en su momento no tuviesen algún dinero para hacer el pago de la retención del ISR? Que quizá estas personas salen a las calles, salen a manifestar, que pueden llevar instrumentos, no sería lo idóneo, ¿sí? Pero que en su momento pueden recurrir a estas prácticas y en su momento les pueden aplicar este tipo de leyes. La duda sería, si no quieren que la gente se manifieste de ese modo, ¿México cuenta con esos instrumentos idóneos? Porque pues la ley ya está, y ahora se trata de resolver problemas, no de reprimir. Así es. Mira, sí los cuenta Jesús. Lo que pasa es que no lo han querido hacer como debiera de ser. Los partidos políticos por origen tienen la función de canalizar todas las demandas sociales, conducirlas por la vía institucional para que puedan ser resueltas favorablemente. No sucede eso. Esa función que da origen a los partidos políticos hoy día está transgredida en México y en América Latina. Lo más conveniente para los partidos políticos, sobre todo de izquierda, es hacer que la gente salga a manifestarse. Legitima así aún más su causa social, pero también logra una estrategia de contagio para atraer a más ciudadanos que tienen el mismo sentir de rechazo hacia un modelo económico. Eso nutre una manifestación. Sí, claro, eso es capitalizado por la izquierda en el país, donde se avecina el gran problema, Jesús.
cuando en esa manifestación, digamos hipotéticamente, se llegara a sembrar un grupo de anarquistas, cuando en esa manifestación se llegara a sembrar un grupo antisistémico, que viene cargado con una batería de bombas Molotov, por ejemplo, igual en el escenario hipotético, que viene cargado de bombas Molotov, que trae una actitud vandálico, de conflicto, de guerra, y que empieza a dañar bienes, muebles públicos y privados, y genera terror. Jesús, ese grupo anárquico, dentro de lo que acaba de aprobar el Senado de la República, serían acusados de terroristas. Claro. El escenario no es sencillo, Jesús, porque puede ser una manifestación, hipotéticamente nuevamente, de 3,000, 4,000 personas, y de repente llega un grupo anarco que se integra por 15 o 50 personas. Bueno, ahí el Estado tendrá que preparar muy bien su estrategia para identificar quiénes son los terroristas que van a caer en este tipo de delito. Y eso aún no lo tenemos, Jesús, porque no hay la experiencia. Esta va a ser la primera experiencia del país y de sus autoridades públicas para poder identificar en un individuo la comisión de un tipo de delito terrorista. Lo que va a implicar entonces que el aparato judicial que se vaya a encargar de resolver sobre este tipo de delitos esté debidamente profesionalizado en la materia, Jesús, porque entonces sí podemos generar un problema que atente contra los derechos humanos de estas personas. Quizás ese es en parte el temor de la izquierda en México, pero el problema es que el debate está tan politizado, Jesús, que lo mejor es decir no y sí. Y eso cierra la puerta, Jesús, en cualquier sistema democrático para llegar a un acuerdo, a un debido acuerdo de negociación, cabildeo y entendimiento para poder fortalecer una propuesta de ley. Y lo más conveniente es mejor hacerse fuera del sistema. Y eso no es lo que le conviene a México en estos momentos. Claro que sí. Muy bien, Limber. Continuamos después de este corte informativo, ¿sí? Por favor, no le cambie. Gracias por continuar en su programa. Y bien, en este último bloque, estábamos platicando, antes de que entrásemos nuevamente al aire, la cuestión de cómo después de que en todas las reformas estructurales que se dieron en nuestro país, no hubo participación de una defensa por parte de los partidos políticos para con la ciudadanía. Y en este caso, ahora que sí se está hablando de esta ley antiterrorismo, sí están saliendo algunos partidos políticos a decir, esa ley afecta mis intereses porque dentro de las formas y estrategias que yo tengo para expresarme, tiene que ver justamente con la movilización ciudadana. Entonces ahora sí ha salido justamente en defensa de esos partidos políticos, pero de sus intereses. Entonces creemos que quizá no es el momento de que sigan apareciendo estas viejas prácticas en donde cada uno de los partidos podría estar viendo únicamente por sus intereses. Hay problemas económicos de fondo que debemos de estar estudiando, evaluando y analizando. ¿Cómo percibes este problema? Así es, Jesús. Mira, el gran reto del país es atraer mayor inversión extranjera directa. ¿Qué implica ello? Generación de empleos, dinamismo del mercado nacional y mejorar la balanza comercial, las exportaciones de México hacia el exterior. Eso es lo que tenemos que hacer. No es la hora, Jesús, de la política, no es la hora de politizar todo, es la hora de que todas las fuerzas políticas vean la economía como el eje prioritario a atender. El cúmulo de problemas que tiene el país es por una razón muy sencilla: no está creciendo económicamente México, y de ahí se derivan todas las problemáticas que tenemos ahorita: inseguridad pública, pobreza, problemas del transporte público, vivienda, distribución del agua. Todo se deriva porque no estamos tomando como eje prioritario la economía. Y si las autoridades públicas y si las diversas fuerzas políticas saben de que para atraer la inversión extranjera directa es necesario garantizarle al inversionista seguridad
y equilibrios económicos, ¿por qué hacen lo contrario? ¿Por qué le abonan a tener un país que no tenga mayor crecimiento económico? Hay una falta de responsabilidad, Jesús. Por eso, esto que está haciendo ahora el gobierno federal es con una estrategia muy clara: atraer inversión extranjera directa. Si no, no se puede entender por qué el objetivo de haber sacado adelante esta reforma a la ley de terrorismo, el seguir trabajando bajo cabildeos y negociaciones con las diversas fuerzas políticas, la ley federal que va a regular las marchas sociales o la ley de consulta popular, tiene que ver, Jesús, en el fondo, porque México requiere mayor inversión extranjera. Y comparado con el año anterior, México captó más de 28 mil millones de dólares en inversión extranjera. Hoy estamos esperando captar más de esa cantidad, Jesús. Y la única forma de captarla es mandando un mensaje institucional al sistema financiero internacional de que México le va a dar garantías al inversionista extranjero directo que venga a México a mover sus capitales para crear empresas, generar empleos. Si no se le apuesta a eso, Jesús, vamos a terminar el 2014 con un pronóstico económico nada halagador. Y si algo ya no soporta a la sociedad en su conjunto, es que la economía mexicana no esté creciendo, que haya una lentitud en sus procesos para mejorar la balanza comercial y para atraer inversión extranjera directa. 3 puntos, Libes, no sé qué consideras. Primero, ¿era necesaria la nueva ley en términos de dar condiciones de seguridad a los capitales extranjeros? Número 1. Número 2, ¿está terminada la ley y está garantizada su funcionabilidad? Creo que no. Y en ese sentido es necesario, al igual que en otras muchas leyes que han salido y reformas como en materia de juicios orales, habrá que empezar a buscar gente, a capacitar, a crear organismos especializados en esta materia. Derechos Humanos también tendrá que ponerse a sentarse, a hacer su tarea relativa para poder generar esas condiciones garantes que estamos necesitando. Un tercer rubro sería: esta ley, así como se encuentra ahorita, atiende más entonces a acorazar al titular ejecutivo. O sea, como que estos 3 puntos es en donde estaría engarzado todo el sentido de esta ley antiterrorista. Desde luego, Jesús, mira, desde que arrancó el periodo de gobierno de las actuales autoridades federales, quedó algo muy matizado: centralizar todas las tomas de decisión que afecten el sistema federal mexicano. Claro. Inclusive, inclusive la revista The Economics, de la edición del 15 de febrero, publicó un artículo que denominó Todos los hombres del presidente, y se fijó en una hipótesis muy importante: para que México salga de la problemática en que se encuentra, el PRI en el gobierno ha tenido que regresar a sus viejas prácticas para centralizar las tomas de decisión y el ejercicio del poder. ¿Eso podrá generar efectos positivos, Jesús? Lo estaremos viendo en un corto plazo. Antes de que termine el periodo sexenal, seguramente el PRI buscará continuar en la presidencia de la República, y es el gran reto que tiene el actual presidente, Enrique Peña Nieto, de poderle dar continuidad a su partido en el gobierno para el 2018. ¿Sí es una política centralista? Sí, y es lo que ahorita necesita el país, Jesús, porque vivimos 12 años de desorden institucional y hoy le toca llegar a un partido que viene con un antecedente de haber gobernado más de 70 años y que entiende el ejercicio del poder. Ello que provoca que ante la atomización que hubo de poderes locales, ahora el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, tiene el gran reto de concentrarlo todo porque el país no lleva rumbo. Tenemos un Estado mexicano que está consagrado en la Constitución política, pero no se ve el rumbo del país. Y de ese tamaño es el reto del presidente de la República. ¿Fue la mejor? ¿Es necesaria la ley? Sí, estas reformas, sí, Jesús, porque necesitamos que México tenga una mayor captación de inversión extranjera directa.
y eso implica reformar muchas leyes que el empresariado internacional, los inversionistas de las grandes empresas transnacionales entienda que México es un territorio económico que le puede dar seguridad jurídica y seguridad económica. Hacia allá va caminando este modelo. En otras palabras, la reforma obedece a un contexto de carácter económico, Jesús. No obedece a un contexto única y exclusivamente de política internacional. Decías entonces, seguridad económica. Sí. Hablabas de ese tipo de seguridad que permita que se esté reproduciendo un modelo de desarrollo social, pero creo que falta otro concepto de seguridad y estaríamos diciendo la pública. Y en ese sentido, el hecho de que esté aplicando ya una ley antiterrorismo también ya abre la puerta para que otro tipo de figuras y convenios pactados por México, como es el caso de las fuerzas multinacionales, en donde está participando Canadá, Estados Unidos, México, ya pueden abrirle la puerta para que en dado caso de que haya una inestabilidad social en nuestro país, pueda entrar justamente en defensa nacional este tipo de organismos, y es pura ayuda militar. En ese sentido, creo que también podría dimensionarse desde este punto de vista nuevos esquemas para decir, México sí tiene una plataforma garante para que los modelos económicos neoliberales puedan estarse desarrollando en nuestro país. ¿Consideras eso válido, Linder? Sí, claro, y así está operando el gobierno federal, Jesús. Así están operando las fuerzas de derecha, como es el PRI y el PAN, pero no así está operando la principal fuerza de izquierda del país. Valdría la pena conocer el modelo económico que propone la izquierda en México para ver de qué manera van a contribuir para mejorar el sistema económico que tanto lo requiere y que estamos esperando que este 2014 tengamos un crecimiento superior al 3.5%, Jesús, y que la tasa de empleo esté por arriba de la media. Estamos hablando de un 2.5, un 3%. Si es así, hablaremos de una izquierda responsable, Jesús. Si no es así, hablaremos de una izquierda que solamente está politizando las coyunturas que pasan en el país y que eso con una clara consecuencia de carácter económico. Muy bien. Creo que en esta ley tenemos todavía un factor de negociación por parte de partidos de izquierda. Creo que todavía hay muchos elementos que deben de destrabarse y todavía deberemos de estar atentos a todas las leyes secundarias que se van a estar generando. Efectivamente, dentro de este modelo que estamos visualizando, queda mucho por hacer. La historia de México no ha terminado de consolidarse aún a la luz de estas reformas. Entonces, esta ley de terrorismo, ¿ubicas en ella factor de negociación por parte de una izquierda, por ejemplo? Sí, sí la hay, Jesús. Ahora que la Secretaría de Gobernación está trabajando por comisiones la integración de una propuesta de ley federal para regular las marchas sociales en el país, se está dando ese factor de cabildeo y negociación. Y lo más seguro es que haya una vinculación para que la izquierda pueda apoyar otro tipo de iniciativas de ley, aprobaciones que generen para que la izquierda pueda apoyar una ley federal de movilizaciones sociales. Si es así, Jesús, si la izquierda la apoya masivamente, tenemos entonces una ley federal de movilizaciones sociales muy ad hoc a lo que la izquierda quiere. Y seguramente deben estar postergando, Jesús, ese factor de negociación para que la izquierda en el país espere la mejor coyuntura política para sacarle más dividendo a esta negociación. Es que esa es la estrategia, es la política, ¿no? Hay que esperar a saber poner la coyuntura, hay que saber esperar a poder calentar las cosas y dentro de factores de negociación poder deliberar. Este tipo de prácticas, Limber, creo que se han desarrollado mucho en países en donde la democracia no está dando garantías de esquemas de gobernabilidad, sino que efectivamente debemos de estar creando espacios de coyuntura para que así se puedan resolver los problemas nacionales. Creo que es lamentable en ese sentido. Sí, claro, Jesús, porque cada fuerza política actúa de acuerdo a la coyuntura para obtener mayores dividendos.
Claro que sí. Muy bien, Limber. Muchas gracias por Al habernos contrario, Jesús, acompañado gracias. nuevamente en este tu programa. Muchas gracias, amable teleauditorio. De este modo finalizamos este programa y los esperamos el próximo lunes. Muy buenas noches.